Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing del Alexa Echo Dot de tercera generación. ¿Me acompañas a verlo? ¿Sí? Vamos allá. Como siempre sacamos el mínimo posible de la cuchilla. Pero en este caso, como trae un abre fácil, no necesitamos cuchilla. Aquí tenemos una línea de puntos y cogemos el extremo este de aquí. Este extremo de aquí y tiramos. Y abrimos la cajita. Dejamos esto por aquí. Y tenemos aquí tenemos las instrucciones en 5 idiomas, incluido el español, la garantía y algunos consejos sobre cómo utilizar el altavoz. Y en el interior de la caja tenemos el cargador. El enchufe nos trae 1,5 metros de cable. Y aquí tenemos nuestro altavoz. El altavoz está disponible en varios colores que puedes ver en la parte de abajo de la pantalla. Yo me he decantado por el altavoz negro, ya que el blanco tiende a ir amarilleando con el tiempo. En la parte superior encontramos el botón de subir y el botón de bajar el volumen. A la izquierda el botón para silenciar el micrófono y a la derecha el botón de OK o de acción. Por la parte trasera tenemos el conector de alimentación, el cual vamos a conectar ahora. Y al lado tenemos una salida jack para conectar unos cascos o conectar a otros equipos. Ya lo he conectado a la corriente, ahora necesitamos un teléfono o una tablet. Entramos al Play Store, si tienes Android entramos en Play Store y si tienes un Apple entramos a la App Store. En el buscador escribimos Alexa. Entramos en el primer resultado y luego pulsamos el botón instalar. Ahora tenemos que esperar a que se descargue la aplicación de Alexa. Una vez la tengamos instalada en nuestro dispositivo, pulsamos el botón abrir. Una vez dentro, debemos introducir nuestro usuario y contraseña de nuestra cuenta de Amazon. Y pulsamos en iniciar sesión. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Si no tienes cuenta, puedes crear una nueva pulsando el botón gris que está debajo que dice crear una nueva cuenta en Amazon. Yo ya tengo una cuenta en Amazon, así que voy a introducir los datos que nos solicita la aplicación. Primero ponemos nuestro usuario, que es nuestro email. Escribimos la contraseña y pulsamos en iniciar sesión. Tarda unos segundos en iniciar. A continuación estamos en la pantalla de configuración. Alexa nos quiere conocer mejor, así que elegiremos nuestro nombre, que en mi caso es Samuel. La siguiente pantalla nos solicita permiso para acceder a nuestros contactos del móvil, para poder llamar o enviar mensajes a nuestros contactos a través de nuestro altavoz. Yo le voy a dar a permitir. Nos sale una confirmación y le damos a permitir. Ya estamos en la aplicación. Ahora nos irá indicando para qué sirve cada icono de la parte inferior.
El primero es para estar informados sobre las novedades que va incorporando Alexa a la aplicación. El segundo nos permite realizar videollamadas o usar drop-in para conectar con los miembros del hogar. El tercero lo pulsamos para hablar con Alexa. El cuarto nos permite iniciar la reproducción de música o la lectura de un libro. No hay ninguna red Wi-Fi configurada en este dispositivo. Parece que Alexa tiene prisa por ser configurada, que no me deja terminar de explicarles las funciones de los iconos de la aplicación. Vemos que el anillo de luz que rodea al altavoz se ha puesto de color lila. Vale, le damos a siguiente y aquí es donde vamos a configurar y controlar Alexa. Pulsamos siguiente y estamos en la pantalla donde nos indica que el icono superior izquierdo es para desplegar el menú principal de la aplicación. Pulsamos en listo y ya tenemos hecha la configuración básica. Vemos que en la pantalla Alexa nos pone buenas tardes y debajo de esto nos da una lista de sugerencias que podemos realizar con nuestro Echo Dot. Le damos al icono más de la derecha para añadir un nuevo dispositivo y pulsamos en Echo y Alexa. Pulsamos en Echo Dot de Samuel. Vemos que sale un mensaje donde nos informa que el dispositivo está fuera de línea. Vamos a conectarlo ahora al Wi-Fi. Pulsamos donde dice Red Wi-Fi cambiar. Nos pregunta si el dispositivo Echo Dot está conectado y nos muestra una luz naranja. Como podemos observar, la luz no es naranja. Ahora mantendremos pulsado el botón de acción para que vuelva a ponerse de color naranja. Modo de configuración activado. Pulsamos en continuar, pulsamos en permitir, activamos la ubicación y le damos a permitir nuevamente. Ahora activaremos el Bluetooth y aparece en la lista el dispositivo Echo Dot 4HT. Pulsamos sobre él y aparece una solicitud de vinculación. Pulsamos en aceptar. Ya tenemos el dispositivo Echo Dot vinculado. Ahora pulsamos en hecho 2 veces. Ahora está buscando el dispositivo. En dispositivos disponibles vemos Echo Dot 4HT y lo seleccionamos. A continuación buscará nuestra red Wi-Fi. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi, en mi caso es Eternity 2G. Vamos a introducir la contraseña y le damos a conectar. Y ahora deberemos introducir la contraseña del Wi-Fi. Si no sabes dónde se encuentra la contraseña, la puedes encontrar debajo o detrás del router que te suministra tu proveedor de internet. Tarda un poco en conectarse. Luego nos aparece un mensaje que dice que debemos volver a conectar la app a internet. No te preocupes porque esto es automático. Listo, ya hemos conectado nuestro Echo Dot al Wi-Fi. Pulsamos en continuar. Y ahora vamos a pulsar sobre nuestra zona horaria para configurarla correctamente. Como mi zona horaria no es Madrid, voy a seleccionar mi zona que es la del meridiano de Greenwich. Lo selecciono y tú debes seleccionar tu zona horaria. Al seleccionarlo nos sale una recomendación para que revisemos nuestras alarmas para que estén en la hora correcta. Volvemos atrás y ya queda guardada la configuración. Aparte de las funciones que hemos visto de Alexa, también podemos configurar Alexa en guardia. Si escucha sonido de rotura de cristales o una alarma de humo, nos enviará una notificación al móvil informándonos de estos sucesos. También podemos configurar a Alexa para que se encargue de encender nuestras luces de forma inteligente
cuando nos encontramos fuera de casa o de vacaciones. Así persuadiremos a los ladrones de entrar en nuestra casa. Más abajo tenemos la opción de cambiar kilómetros por milla y grados Celsius por Fahrenheit. En mi caso está correcto con kilómetros y grados Celsius. Volvemos atrás hacia la pantalla principal. Parece que estamos un poquillo a oscuras. Alexa, enciende el estudio. Vale. Mucho mejor. En el próximo vídeo os voy a enseñar cómo añadir nuestros dispositivos inteligentes a Alexa y otras funciones que tiene nuestro altavoz inteligente. ¡Hasta pronto!